no muy importantes, ¿no? Entonces, en realidad es un resumen, pero hay que aprenderlo bien. Es el mecanismo de trabajo de parto. Hay que conocer todos los movimientos que realiza el feto para atravesar el canal de parto, ¿no? Entonces, para la misma atención del parto hay que tener estos conocimientos básicos que nos van a permitir atender un parto adecuado y aminorar los riesgos. Bien. Entonces, como definición, decimos que el mecanismo de trabajo de parto es la serie de movimientos cardinales que realiza la presentación durante su tránsito por el canal de parto. La cabeza de un feto a término normalmente es incapaz de atravesar los 3 estrechos de la pelvis. Si no pone sus menores diámetros cefálicos y utiliza los mayores de cada uno de dichos estrechos durante su paso por el canal óseo de parto. O sea, el feto va a realizar una serie de movimientos, como que buscando los mejores diámetros, o sea, los mayores diámetros de la pelvis, que no necesariamente están en un mismo sentido, ¿no? En algunos de los estrechos, el diámetro mayor puede ser transverso, puede ser oblicuo o puede ser antero-posterior. Entonces la presentación, en este caso cefálica del feto, va a buscar esos diámetros mayores, ¿no? Para atravesar el canal del parto. A eso se refiere, ¿no? La cabeza de un feto a término normalmente es incapaz de atravesar los 3 estrechos de la pelvis si no pone sus menores diámetros cefálicos y utiliza los mayores de cada uno de dichos estrechos. No se olviden que existen 3 estrechos en la pelvis, ¿no? Superior, medio e inferior. Bien. En esta imagen, en la primera, estamos viendo un feto en una actitud indiferente. Así normalmente está el feto. Pero, ya vamos a ver, va a utilizar o ejercer una serie de palancas longitudinal y la cabeza transverso, que va a hacer que la cabeza fetal haga la flexión, ¿no? Y ofrecer al estrecho superior el menor diámetro posible de la presentación. Entonces, esto es lo que debemos saber de memoria. Existen 6-7 movimientos cardinales. 1 es el encajamiento, 2 el descenso, 3 la rotación. El encajamiento tiene sus subtiempos, ¿no? Flexión, orientación, asincretismo. Entonces los 3 principales: encajamiento, descenso, rotación interna, extensión, restitución, rotación externa, ¿no? Desprendimiento de hombros y nacimiento del resto del producto. Estos pasos debemos aprenderlas de memoria. ¿Ya? Encajamiento, descenso, rotación interna, extensión, restitución, rotación externa y desprendimiento de los hombros, ¿no? Y nacimiento. Bien, esta es otra parte que debemos tener en cuenta, saberlo bien, dominar. Estos son los huesos parietales del feto, ¿no? Esto es el frontal. En la unión de los 2 huesos parietales con el hueso frontal por delante, forman la fontanela anterior, ¿no? O breccia.
En la parte posterior, los mismos parietales, pero con el occipital va a formar la fontanela posterior. Entonces es importante conocer estas suturas, la sutura sagital, la sutura coronal en la cabeza. Ya van a ver, son puntos de referencia importantes. Ya hemos visto en la parte práctica, algunos de sus compañeros ya han hecho un tacto vaginal. Pero ¿a qué se enfocan el tacto vaginal? A la dilatación. No, ya está con 9, ya está con 8, ¿no? Y se termina, ¿no? Sin embargo, el obstetra es capaz de poder diagnosticar si es que esta cabeza fetal está en flexión, en qué posición está, dependiendo al punto de referencia. Ya vamos a ver. Entonces, por ahora, esto, ¿no? Los parietales, a través de la sutura sagital, las fontanelas anterior y posterior, que van a ser los puntos de referencia. Entonces, en base a eso, vamos a tener diámetros. Este es la primera. Tu puntero no está bien. Sí, No está bien. esta es la primera. El primer diámetro, si se dan cuenta, es suboccipito bregmático. Está yendo a la fontanela anterior. Entonces, ese diámetro va a ofrecer si es que la cabeza fetal ha hecho una flexión, que normalmente debería ser. Ya vamos a ver este diámetro suboccipito bregmático mide 9.5, es el menor diámetro, es el que ofrece normalmente ante un parto eutóxico. Pero también podemos encontrar un diámetro, este era suboccipito bregmático. Este occipito frontal mide 12.5. Es un diámetro que no nos conviene. Y el otro puede ser el occipito mentoniano, 13.5. Peor, no nos conviene. Entonces, al hacer el tacto vaginal, tenemos que identificar y decir, perdón. ¿Puede repetir todos los diámetros? Claro. Nadie tiene pila, ¿no? O un puntero. Habrá abajo en... Les decía el primero es el suboccipito bregmático. Mide 9.5 centímetros. El segundo es el occipito frontal. Y el otro es el occipito mentoniano. Pero ¿cuál es el que nos conviene? Este es el que queremos. Es el que queremos. Sin embargo, en los partos distóxicos puede haber deflexiones. De primer grado vamos a encontrar esto. De segundo grado esto. Inclusive hay 8 de tercer grado, ¿no? La presentación de cara. Entonces, para eso el obstetra debe hacer un buen tacto, identificar el occipital o el bregma para ver en qué posición está y darse cuenta cuál es el diámetro que está ofreciendo la presentación.
Ahí está. Entonces, este es el parto eutóxico, el que nos interesa, ¿Cuál? de vértice, suboccipito pregmático, 9.5, el diámetro. Esta es una presentación diferente. Este es un occipito frontal, la segunda que hemos visto. Mide 12.5. La presentación de frente, occipito mentoniano, mide 13.5. No nos conviene. Y la deflexión de tercer grado, bregma submentoniano, ¿no? O presentación de cara. Entonces, al hacer el tacto, debemos tener puntos de referencia. En este primer caso debemos tratar de encontrar el occipital. Ah, está de vértice. Una maravilla. En este caso, ya encontramos el bregma, la fontanela anterior. En la presentación de frente, la raíz de la nariz o la frente, ¿no? Y en la presentación de cara, el mentón, es el que se va a manifestar. Entonces, todos miden, mire, 12.5, 13.5, 13.5. Este es el del parto eutóxico. Entonces, este nos va a servir de parámetro, ¿no? Y decir, está de vértice. A ver, hacerle un buen tacto, parece que está de cara. Ya nos ha pasado varias veces en la práctica. Y han debido ver o escuchar ustedes que han nacido bebés de cara, ¿no? En vez de nacer así de cabeza, nacen la cara. Entonces, un primer paso es fundamental diagnosticar esto. Vamos a volver. Entonces, es posible, doctor. ¿Ah? No es recomendado, pero es posible entonces. Es posible, cualquiera de esas se puede presentar. Es por eso que el primer tacto, el obstetra debe determinar qué es. Si yo tengo una presentación cefálica, pero está de frente, ya sabes que mide 13.5 y el estrecho inferior mide 9.5. ¿Cómo va a atravesar por ahí? Doctor, entonces, ¿qué hace? ¿Lo recibe así o le puede reacomodar? No, pues, ya es una presentación distóxica, ya es una indicación necesaria, porque no va a cumplir los mecanismos, los movimientos que debe hacer para el nacimiento. Entonces, estas sí son preguntas de examen que deben saber. Doutor, então esse de cara é o mais Distóxico. Su diámetro es 13,5. bregma Ah, submentoniano, submentoniano. mide 13.5. Sim. Ahora, 3.5. empezamos con el primer movimiento cardinal que va a ser el feto, la presentación, ¿no? Es el encajamiento. Uno es el encajamiento. Pero habíamos visto que esta tiene 3 subtiempos. Una de esas es la flexión, justo la que acabamos de hablar. Por este mecanismo de palanca, el útero está contrayendo, haciendo sus contracciones, va a hacer que la cabeza fetal, es decir, se flexione este eje, ¿no? Con una de mayor longitud y una de menor. Entonces se va a flexionar la cabeza. Ese es el primer subtiempo. Aquí. Esta imagen está media rara, pero aquí, ¿no? Este es el suboccipito pregmático. Está de vértice, ¿no? Cefálico de vértice. Esto es lo mismo. Está medio volteado.
segundo subtiempo es la orientación. Entonces acá ya la presentación va a empezar a buscar el mayor diámetro en el estrecho superior. ¿Cuál es? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál es el estrecho que más mide? No, ¿cuál es el estrecho? ¿Cuál es el diámetro que más mide en el estrecho superior? 12. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es de Não, para Es el occipito ilíaca izquierda anterior. Mide 12.5. Ai, 12. En cambio, el derecho mide 12. Entonces, una vez que ha flexionado la cabeza, ha hecho la flexión, por las contracciones va a empezar a buscar el de mayor diámetro. A eso se refiere la orientación. Se está orientando al mayor diámetro que le va a ofrecer el estrecho superior. Entonces dice, el feto coincide el diámetro suboccipito bregmático con los diámetros mayores de la pelvis. ¿No? A eso se llama la ley de Schelgen. El transverso máximo no es funcional, ¿no? No es funcional. Los transversos. Los funcionales son los oblicuos, pero en este caso el oblicuo sería el occipito ilíaca izquierda anterior. Ese es el de mayor diámetro, 12.5. Ese es el que va a buscar. Aquí solamente, este es el tercer subtiempo. Da un ejemplo, ¿no? Pones un aro. Esta bola en el aro se va a empezar a acomodar, ¿no? Si lo sueltas, se acomoda. Igualita la cabeza busca el diámetro que le va a convenir. Asinclitismo. Pues aquí está el ejemplo. Vamos a detallar ahorita qué es asinclitismo. Entonces, una vez que la cabeza fetal se orientó en el mayor diámetro del estrecho superior, va a empezar el descenso. Este descenso puede ocurrir de forma asinclítica o sinclítica. Va a depender de esto. Este es el pubis y este es el promontorio. Esta es la sutura sagital del feto, ¿no? Parietal, sutura sagital. Entonces, si esta sutura sagital está equidistante entre el pubis y el promontorio, se dice que el descenso fue sinclítico, caído directo, descendió recto. Durante el encajamiento, ambos parietales pueden entrar a la vez en la pelvis. En este caso, la sutura sagital se mantendrá equidistante del pubis y del sacro, y el encajamiento se denomina sinclítico. Pero también, generalmente, un 75% el descenso es asinclítico. ¿Qué significa? Cuando se introduce primero uno de los parietales, se dice asinclitismo o asinclíticamente. Generalmente es así porque busca así para descender la cabeza. Entonces, puede haber un asinclitismo anterior o un asinclitismo posterior. Vemos en el dibujo, sínfisis del pubis, promontorio. Decimos, hacemos el tacto, ¿no? Aquí estamos haciendo el tacto, aquí está el pubis,
Entonces, esta sutura sagital está bien próximo al pubis y lo que tocamos es el parietal posterior. Ese es un asinclitismo anterior. Estamos tocando el parietal posterior. Entonces, un asinclitismo anterior. En este otro caso, mira, la sutura sagital se ha ido hacia el promontorio y estamos tocando el parietal anterior. Entonces, ese se llama asinclitismo anterior. Cuando tocamos el posterior, es asinclitismo posterior. Cuando tocamos el parietal anterior, es asinclitismo posterior. O algunos toman como referencia en la sutura sagital, ¿perdón? A ver, doctor, el parietal posterior, asinclitismo posterior. Y el otro, asinclitismo anterior. Asinclitismo anterior. No, peraí. É posterior. Não, Tudo que é anterior é anterior, tudo que é posterior é posterior. Ahora, ahí sí suele causar un poquito de confusión, pero yo lo he resumido así. También puede ser, digamos, si la sutura sagital se ha ido hacia adelante, esta, ¿no? Esta es la sutura. Entonces dice asinclitismo posterior, pero medio que confunde, pues. Si la sutura se ha ido hacia adelante, yo diría asinclitismo anterior. Sin embargo, estoy tocando el parietal posterior, entonces por eso es asinclitismo posterior. Y este viceversa. No tiene que haber confusión ahí. ¿Está bien, no? Sí, yo también me he confundido en eso alguna vez. Entonces estamos en el tercer subtiempo. Asinclitismo. Este es el mismo dibujo, la misma representación. Aquí la sutura sagital está equidistante entre el pubis y el sacro. ¿Qué sería? Sinclítico, o descenso sinclíticamente. En cambio, la sutura sagital se ha ido para adelante. ¿Qué asinclitismo sería? Posterior. En este otro caso, la sutura se ha ido hacia atrás. Asinclitismo posterior. Hasta ahí va. Claro. No está confuso. No tiene que haber confusiones. Entonces hemos hablado todo lo que es encajamiento. Ahora, descenso. Encajamiento o descenso, ¿no? Se presenta cuando el diámetro mayor de la presentación atraviesa el estrecho superior de la pelvis materna. El punto guía alcanza el tercer plano de Hodge. La variedad más común es el occipito ilíaco izquierdo anterior, es el que decíamos. Entonces, decimos que la presentación está encajada cuando el diámetro mayor de la cabeza fetal ha atravesado el estrecho superior, ¿no? Y el vértice cefálico alcanza el tercer plano de Hodge. Ahí decimos, la presentación está encajada. Con las maniobras de Leopold, ¿qué maniobra? ¿Cuál? ¿Qué maniobra nos sirve para determinar el encajamiento? Tercera y cuarta. Cuarta maniobra. La tercera es para ver presentación. La cuarta, el grado de encajamiento de la presentación. Entonces les decía, la variedad más común es el occipito ilíaco izquierdo anterior.
diámetro biparietal atravesó el estrecho superior y el vértice llegó al tercer plano de Horus. Descenso, el otro tiempo. Como la excavación pélvica mide más o menos lo mismo, la cabeza fetal simplemente desciende sincríticamente, ¿no?, hasta llegar a la altura de las espinas ciáticas. Ha descendido la presentación. Sin embargo, no van pues por tiempos, ¿no?, así sino que a veces es simultáneo. Al hacer el descenso, también va a hacer la rotación interna. Ahorita vamos a ver. Una vez superado el estrecho superior, la cabeza fetal desciende por la excavación del diámetro, pero a la vez que desciende, gira a modo de tornillo para dirigir su occipucio hacia la sínfisis del pubis. Habíamos dicho de que generalmente atraviesa el occipito ilíaca izquierda anterior. El punto de referencia es el occipucio. Entonces aquí, este es el occipito ilíaca izquierda anterior, ¿lo ven? Estos son los diámetros anteroposteriores, estos son los transversos y aquí están los oblicuos. Oblicuo izquierdo, oblicuo derecho. Entonces, este es el occipito ilíaca izquierda anterior. Entonces, la rotación interna, fíjense, aquí este occipital debería estar aquí, pero ha hecho su rotación interna, ha girado hacia la sínfisis del pubis, buscando el mayor diámetro, que es el anteroposterior. O sea, en el estrecho inferior, el mayor diámetro ya no es el oblicuo, sino es el anteroposterior. Por eso la cabeza fetal ha rotado hacia el anteroposterior. ¿No? ¿Cuántos grados ha rotado de aquí a aquí? ¿No? 45. Claro, aquí es 90. La mitad 45. 45 grados, entonces, la rotación interna. Esta rotación describe un arco de 45 grados, cuando el encajamiento es oblicuo anterior, y de 90 grados en los casos en que el encajamiento es transverso. Rara vez puede haber un encajamiento en transverso, entonces su rotación va a ser pues 90 grados, ¿no? Si este es el occipital, se va a poner aquí 90 grados. Este es el izquierdo. Si fuera derecho, igual aquí, 90 grados. Este es el occipito ilíaca izquierda anterior, este es el más común. Aquí ha rotado 45. Puede haber derecho y ha rotado 45. Pueden haber las variedades posteriores, ya son más raras. Entonces tenían que rotar ¿cuánto? 90 más 45, 135 grados. ¿Cuál es el objetivo de esta rotación interna? Es adaptar el diámetro suboccipito bregmático al diámetro anteroposterior del estrecho inferior, que gracias a la retropulsión del coxis se transforma en su mayor diámetro. Por eso es que ha rotado, ha hecho una rotación interna. Estas son las variedades de encajamiento de la cabeza fetal en el estrecho superior de la pelvis. Pero el que nos interesa son estas, ¿no?, que son más del 75%. Es el izquierdo, derecho, transversos, izquierdo, derecho, los posteriores oblicuos, izquierdo, derecho. Este dibujito podemos poner al examen, ¿no? Y ustedes ponen, a ver, me he olvidado tu nombre, ¿no? Lucas. Lucas, ¿qué sería esto? ¿Cómo describirías? D, el D.
Nadie habla, ¿no? Un occipito transverso. Sí, pero ¿quién? Un occipito transverso. Occipito del occipital. Sí. ¿Qué hueso es? Ilíaco. ¿Qué lado es? Derecho. Derecho. Transverso. Sí, señor. ¿Para quién quiere presentar este? El F. A ver, la F. Fuerte. ¿Quién quiere? Occipito ilíaco A ver. posterior derecho. ¿Perdón? Occipito ilíaco posterior derecho. Es occipito ilíaca derecha posterior. ¿Ella cómo se llama? Vanessa. A ver este. ¿Qué sería este? Fuerte. El A. No. Está bien, pues es occipito. Ilíaco. Sí. Ilíaco. Acho que anterior, né? Creio que não sei. Anterior. ¿Pero derecho o izquierdo? Ah, Sí. Pero si no están pudiendo ubicarse cuál es derecho e izquierdo. Izquierdo. qual é? É o I e o D lá. Está la paciente, aquí está, lo estamos mirando así, este es el izquierdo, este es el derecho. Escrito em cima, hein? Ah, então é. Tem a letra em cima. Y tiene letra inclusive, aquí Ah, izquierdo, derecho. Nem vi. Entonces, ¿este cuál sería? Vamos lá. Esse é o tal. Occipito ilíaco. Izquierda anterior. Anterior. O anterior izquierdo. É outro. Y han visto en la historia clínica, actualmente, lo único que anotan es la dilatación y rozamiento. ¿No ven? Basta. 9 de dilatación, 80 de rozamiento, ¿no? Y se van así. Sin embargo, deberíamos determinar esto. Si está en occipito, ya hizo la rotación interna, ya hizo la restitución. Esos detalles es importante para ver si el parto está avanzando. Porque si una hora antes está así, ahora sigue así, no está rotando, ¿no? Algo está pasando. Notou? Pero, para valorar isso, tem que fazer o TAF. Tá. E a OMS determina que são 3 status no máximo. Claro. Quando não existe. Obviamente recomiendan, ¿no? Pero es difícil de cumplir. Entonces acá, en la primera imagen, a ver, ¿quién puede ser? Ishem. A ver, describa esto. ¿Qué sería? Posterior. Fuerte, pues. Posterior. Posterior. Así como en la práctica les hablas a los internos con fuerza, así. ¿Verdad? A ver, ¿quién? Fuerte. Occipito ilíaco. Posterior. Posterior izquierdo. Anterior izquierdo. Anterior. Anterior. La misma imagen también. Este, el más grande, es el bregma. E assim. ¿No? Nos dicen que es anterior esto. Es decir, es la frente está aquí adelante, la fontanela anterior. Pero nuestro punto de referencia es el occipital. Sí. Entonces, occipito ilíaca izquierda anterior es este. En esta otra, a ver, el de gozo, no sé cómo se llama. Bajo. ¿Qué sería? Nadie habla. Occipito ilíaca derecha, perdón, izquierda posterior.
¿no? Y de alguna forma, fíjense, nos podemos dar cuenta con las maniobras de Leopoldo, ¿no? Si el dorso, por ejemplo, es dorso izquierdo, ¿no? Más probablemente esté acomodado así. Pero si no encontramos el dorso a la palpación, donde está hablando para el toque probablemente el dorso sea posterior y la cabeza va a estar en variedades posteriores. Puede ser un signo durante la exploración obstétrica. A ver, otro. No sé cómo se llama la de la cartera. Sí, tú. A ver, describa. Es occipito ilíaco derecho posterior, ¿no? Y así va a estar el tema. A ver, el último de acá. Lateral. Linda Victoria. A ver. Occipito ilíaco, no se olviden. Occipito ilíaco, derecho transverso. Doutor, se está em sentido solo de pubis ou de sacro, seria solamente occipito pubis, occipito sacro? Exacto. Los anteroposteriores se dice occipito, si fuera anterior, occipito púbico o occipito sacro. Ya no va a haber derecho púbico, no puede haber. Você poderia pôr exame. Esta sería un occipito Anterior. ilíaco derecho anterior, anterior. En las presentaciones pélvicas, el punto de referencia es el sacro. Entonces vamos a decir sacro ilíaco, izquierda anterior, izquierda posterior, ¿no? El punto de referencia es el sacro. Después la descripción es lo mismo. En el examen va a decir, en una presentación pélvica, el punto de referencia es el occipito ilíaco, el occipital, otros van a poner verdadero, es el sacro. Y estas son las rotaciones que hacen, ¿no? Aquí estamos en una occipito ilíaca derecha posterior, 135 grados. De aquí a aquí 90, ¿no? Son los grados que va rotando para ponerse en occipito púbico. El otro tiempo sería el desprendimiento o extensión. Aquí es cuando les quieren a mí topar. Exato. Aquí es cuando les decimos hagan la maniobra de Ritgen, ¿no? La protección del perineo. Entonces ahí es donde está haciendo la extensión o la deflexión de la cabeza. Cuando la cabeza atraviesa el orificio vulvar, inicia su deflexión. Estaba flexionado completamente, ha descendido en flexión, pero ya en este tiempo está haciendo la deflexión, por lo que sucesivamente aparecen por la horquilla de la vulva, la frente, los ojos, la boca y el mentón, y queda completa la exteriorización del polo esofágico. Queda afuera. Una vez que queda afuera, poco a poco aparece el cabello,
aparece la frente, la nariz, la boca. Y luego completamente la cabeza. Ahora viene el otro subtiempo, perdón, el otro tiempo. Es la restitución y rotación externa. Restitución, acuérdense que en el 75% ingresa en occipito ilíaca izquierda anterior, ¿verdad? Sí, oblicuo. Entonces en este tiempo está restituyendo. Aquí, mira. Ha nacido mirando hacia abajo. Sí. Pero aquí ya está haciendo la restitución, ¿no? ¿Cuántos grados sería la restitución? 45 grados. La restitución. Y luego la rotación externa. Aquí. O sea, hacia 90 grados, a occipito transverso, izquierdo. ¿Por qué? Porque los hombros, en este caso, los hombros del feto también van a buscar pues el mayor diámetro, ¿no? Y habíamos dicho que el mayor diámetro en el estrecho inferior es el anteroposterior. Entonces, para que los hombros tengan sentido anteroposterior, la cabeza debe estar mirando a uno de los lados. Esa es la restitución, primero en 45 grados y luego la rotación externa. Completamos la rotación externa en 90 grados. Y luego viene el otro tiempo. Hasta ahí está claro, ¿no? En la práctica es así. Fíjense, este ya ha hecho la restitución. Mira, no está mirando hacia abajo, sino ya ha rotado ligeramente hacia occipito oblicuo, ¿no? Izquierda anterior. Y nosotros, esta es la parte donde el médico debe coadyuvar, debe ayudar. No tanto así, el interno no sabe qué hacer. Entonces se agarra así de los parietales y hacemos la rotación externa, le ayudamos así, ¿sí? Para que los hombros se acomoden en este sentido. Le ayudamos, le hacemos rotar. Cuando son macrosómicos grandes, no pueden rotar, se queda duro ahí. Algo tenemos que hacer. Una vez que le hemos hecho la rotación externa, hacemos la tracción hacia abajo para que este hombro se enganche en la sínfisis del pubis. Se engancha el hombro anterior y luego hacemos hacia arriba para que el hombro posterior salga. A ver, en esta imagen vemos la restitución o la rotación externa. La rotación externa, porque ya está en 90 grados, ¿no? Aquí ya se ha hecho el enganche del hombro anterior y aquí ya el posterior. Ya espontáneamente sale el feto. Aquí, miren, no sé si será interno, ginecólogo, qué será, pero está haciendo la tracción hacia abajo para que se enganche aquí el hombro anterior. Aquí el hombro posterior, hacia arriba ya lo está haciendo, ¿no? Y aquí ya va saliendo todo el cuerpo. Ay. Profe, está difícil. No está difícil. Mas já tá bom. A veces